Vamos a explorar a fondo un tema esencial en psicología: cómo se elabora un informe psicológico. Tenemos como guía un texto académico, de Rojas, que nos da una base bastante sólida para entender este proceso. Nuestra idea no es solo ver la estructura, sino captar la esencia de cómo fundamentar la interpretación de resultados de pruebas y, muy importante, cómo integrar todo eso en un reporte que de verdad sirva. Es una habilidad clave, ¿no? Ya sea que estés aprendiendo a hacerlos, pensando en esos resultados de aprendizaje importantes, o necesites entender uno que te entregaron. Perfecto. Entonces, para empezar a desmenuzar esto, ¿qué es realmente el psicodiagnóstico clínico según esta fuente? No es nada más aplicar pruebas, ¿o sí? No, para nada. Justo el documento insiste mucho en que el psicodiagnóstico es, antes que nada, un proceso de integración. Aplicar pruebas es solo una parte. Lo importante de verdad es juntar información variada y relevante sobre la persona, su historia, cómo se comporta, lo que dice, y entender todo eso en su contexto, o sea, su edad, su momento de desarrollo, cómo es su familia, qué onda con la escuela o el trabajo. Todo eso le da sentido a los números, ¿sabes? Y además es un proceso que tiene como un ciclo, ¿no? Empieza con una pregunta, una necesidad, una solicitud de padres, maestros, médicos, a veces de la misma persona, y tiene que terminar devolviendo esa información ya procesada de forma clara y útil a quien la necesita. Si no, pues queda a medias el asunto. Y el texto deja muy claro que esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Menciona que necesita tiempo y sobre todo una preparación muy específica del psicólogo. ¿Qué implica esa preparación? Implica bastante. Piensa que las conclusiones de un informe pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien. Entonces, la formación sólida es básica. No es suficiente con saber aplicar un test siguiendo el manual, ¿me explico? Se necesita habilidad para entrevistar, conocer a fondo las teorías psicológicas que respaldan las pruebas y la interpretación. Y algo súper importante, sobre todo al empezar, la supervisión de gente con más experiencia. El punto central que recalca Rojas es que el objetivo es entregar datos integrados, no una lista de puntajes sueltos, datos que de verdad orienten sobre qué hacer después. Y siempre, siempre con un juicio ético impecable. Ahí conecta justo con eso de saber fundamentar lo que dices y lograr esa integración en el reporte final. Tiene todo un sentido. Si hablamos de algo tan delicado, la base tiene que ser muy sólida. Entonces, vayamos a las reglas generales que propone Rojas para hacer estos informes. Habla de objetividad, precisión, hacerlo sin tardanza. Pero esa palabra clave, integración, ¿cómo se lleva a la práctica? Suena complicado. Ese es el gran reto, la verdad. La clave, según el texto, está en buscar activamente tendencias comunes o cosas que se repiten en todas las fuentes de información que tienes. No se trata de ver cada pieza por separado, sino de ver cómo encajan. Sí, analizas la conducta que ves directamente en la evaluación, la historia que te cuentan, lo que sale en las entrevistas y, claro, los resultados de las pruebas, tanto los números como lo cualitativo. Toda esa mezcla de información se debe interpretar desde una teoría coherente que le dé sentido y, esto es crucial, traducirla a un lenguaje que entienda quien va a leer el informe. El fin último es pintar un cuadro completo y vivo de cómo funciona esa persona. Y esa síntesis no es un ejercicio en el aire, ¿eh? Tiene que estar guiada por la pregunta original. ¿Para qué se pidió la evaluación? ¿Qué necesita saber quien la solicitó? Y el informe debe terminar diciendo qué paso seguir, qué hacer. Incluyendo si hace falta mandar a la persona con otros especialistas y darles la información que necesiten. Entendido. O sea, no es un collage de datos sueltos, sino una narrativa coherente. Pero entonces, ¿cómo decide el psicólogo qué información meter y cuál dejar fuera? ¿Cuál es el filtro? Ahí es donde Rojas pide mucha reflexión y prudencia. Las conclusiones, los posibles diagnósticos, las sugerencias, todo tiene que estar bien amarrado a las tendencias que ves en el conjunto de la información. Advierte mucho sobre el peligro de sacar conclusiones muy grandes a partir de un dato aislado, por más que llame la atención, o de basarse solo en el puntaje de una prueba sin ver todo lo demás. Y aquí es donde el texto se pone bueno, porque te dice cómo hacerlo más tangible.
Sugiere usar ejemplos concretos de conducta que viste para ilustrar y apoyar lo que estás infiriendo. Eso le da mucha vida al informe y lo hace más creíble, ¿no? Pone ejemplos muy claros. En clínica, en lugar de solo poner muestra ansiedad, describe lo que ves. Se observa un constante movimiento de piernas, manos sudorosas, se pone rojo y le cuesta trabajo hablar durante la entrevista. Describe la conducta, no solo la etiqueta. Ajá, sí, se entiende mejor. O en lo laboral, en vez de decir, tiene buenas habilidades administrativas, detalla. Implementó una metodología de trabajo que le permite organizar y planificar tareas enfocándose en metas. Demuestra facilidad para clasificar datos y habilidad para analizar información. Describe el cómo lo hace. Claro, eso hace una diferencia enorme. Pasa de ser una opinión a ser una observación fundamentada. Y menciona algo sobre el grado de certeza al presentar las conclusiones. ¿Cómo es eso? Exacto. La idea es que el lenguaje que usas refleje qué tan fuerte es la evidencia que tienes. No siempre hay una certeza total, ¿sabes? El ejemplo que da el texto sobre cómo evaluar si un relato es cierto es muy bueno para entender esto. Sugiere analizar si es lógico, si es consistente, si hay detalles muy personales y si la emoción que muestra la persona al contar algo encaja con lo que cuenta. O sea, si habla de algo triste y se ve triste, por ejemplo. Si varias de esas cosas apuntan a lo mismo, puedes hablar de una alta probabilidad de que sea verdad. Es una forma de mostrar cómo pesas la información y argumentas una conclusión sin ser tajante si no tienes todos los pelos de la burra en la mano. Ese punto de la claridad me llama la atención. Parece lo más básico del mundo que un informe sea claro. Pero, bueno, todos hemos leído cosas que nomás no se entienden. Más allá de la buena intención, ¿qué recomendaciones prácticas da Rojas para asegurar esa claridad? Pues insiste en varias cosas prácticas. Primero, escribir bien y que tenga una estructura lógica, que las ideas fluyan. Segundo, quitar la paja, lo que se repite. Tercero, y súper importante, usar palabras que se entiendan. Esto muchas veces significa traducir la jerga psicológica a un lenguaje más común, claro, sin perder precisión donde es necesaria. Y cuarto, hacer afirmaciones directas, concretas, sin rodeos. Como decíamos, es mejor describir una conducta, lloró cuando se le preguntó por su papá, que dar una interpretación muy general. Tiene conflicto con la figura paterna, sin decir por qué lo piensas. ¿Y sobre qué tan largo debe ser? Parece que la recomendación es corto. Sí, pero ojo, breve no significa superficial. Significa seleccionar con mucho cuidado lo más pertinente para responder a la pregunta de la evaluación. El texto advierte que los informes muy largos pueden confundir. Y seamos honestos, muchas veces la gente solo lee el resumen o las conclusiones, ¿no? Un buen informe, según esto, es claro, conciso, preciso, con datos relevantes pero bien conectados, sin generalizaciones vagas ni abuso de tecnicismos. La meta es que el informe muestre a la persona de forma coherente, integrada, que no sea solo un archivero de datos revueltos. Entonces, si juntamos todas estas reglas, ¿cuál es el mensaje central? ¿Qué debe tener siempre en la cabeza el profesional? Que el informe no lo escribe para sí mismo, ni para lucirse. Lo escribe para un lector específico, otro profesional, los papás, un juez, la misma persona que necesita entender algo concreto sobre el evaluado para tomar decisiones o planear qué hacer. El foco siempre debe estar en comunicar de forma efectiva esa comprensión, integrada. Perfecto. Creo que esas reglas generales nos dan un marco de referencia muy útil sobre la filosofía detrás de un buen informe. Ahora, con esas reglas en mente, ¿cómo sugiere Rojas que se estructure el informe en sí? ¿Cuál sería como el esqueleto o el plano? Propone una estructura bastante estándar, pero lógica. Funciona como una guía general que puedes aplicar a distintos tipos de evaluación. Sería algo así. 1. Identificación. Lo básico para saber de quién hablamos. Nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, si importa, escolaridad, ocupación, quién lo manda, fechas de evaluación y quién evalúa. Los datos de ficha, digamos. Ok, los datos duros. 2. Motivo de consulta. Aquí explicas brevemente por qué se está haciendo la evaluación. Se pone la razón que dio quien la pidió o la persona evaluada. Es el punto de partida. 3.
Pruebas aplicadas, una lista clara de qué herramientas usaste, el nombre completo, la sigla común entre paréntesis como WISC-R para la escala Wetzler de inteligencia para niños, por ejemplo, y a veces la fecha o cuánto duró la aplicación si es relevante. 4. Antecedentes relevantes. Este es un apartado clave y delicado. Recoges información de la historia de la persona, desarrollo, salud, familia, escuela, trabajo, eventos importantes. Pero, ¿y aquí? Rojas es muy enfático. Solo la información que tenga relación directa con el motivo de consulta. No se trata de hacer una biografía completa, sino de seleccionar los datos del pasado que ayudan a entender el problema de ahora. Entiendo la importancia de esa selección en los antecedentes. Importantísimo. Luego, mencionaste antes la conducta observada. ¿Cómo se pone eso en el informe? ¿Y por qué es tan importante describirla? Es fundamental porque te da una ventana directa a cómo la persona vivió la situación de evaluación que en sí misma puede ser estresante o rara para ella, ¿no? El texto insiste en que esta sección debe ser puramente descriptiva. Anotas cómo se veía la persona, su arreglo, su postura, qué dijo sin que le preguntaras, sus gestos, su actitud general, si cooperó, si estaba renuente, ansiosa y cómo fue la relación contigo como evaluador. La clave aquí es no meter interpretaciones ni juicios de valor. Por ejemplo, en lugar de se mostró desafiante, describes, mantuvo los brazos cruzados, evitó mirar a los ojos y respondió a las preguntas con monosílabos. Describe los hechos. Exacto. Describes las conductas que viste, que luego podrás integrar en la síntesis. Rojas sugiere fijarse en cómo trabaja la persona. Planea, prueba y error, es detallista, rápido, se rinde fácil, y en su manejo socioemocional, cómo se adapta, cómo maneja la frustración. Descripción objetiva como base. Vale. Y después de describir la conducta, vienen los resultados de las pruebas. Justo. La sección de resultados es donde presentas lo que encontraste en las pruebas que aplicaste. La forma de hacerlo varía mucho, ¿eh? Depende del tipo de prueba. No es lo mismo un test de inteligencia que uno proyectivo, y también de a quién va dirigido el informe. Rojas menciona que puedes organizar por áreas, cognitiva, afectiva, interpersonal, o presentar los análisis cuantitativos, los puntajes, junto con los cualitativos, cómo llegó a esos puntajes, qué errores cometió, etc., como se hace mucho con las escalas Wechsler. A veces, si le sirve al lector, por ejemplo, a otro psicólogo, puedes adjuntar como anexos los protocolos, tablas de puntajes o gráficas. Presentamos los datos de todas partes, antecedentes, observación, pruebas. Y entonces llega el momento cumbre de juntar todo, la síntesis. Exactamente, la síntesis diagnóstica. Esta es, yo diría, la parte más crucial y donde se ve la habilidad del psicólogo para ir más allá de los datos sueltos. Aquí es donde de verdad tienes que integrar toda la información que juntaste en un resumen coherente, significativo y claro. Es donde esas tendencias que decíamos antes toman forma en una descripción global de la persona, conectada con el motivo de consulta. El ejemplo que da el texto sobre Rosita, esta niña con un CI promedio pero con habilidades verbales y manipulativas parejas, ilustra bien cómo puedes resumir información clave de forma concisa y útil. Aquí se materializa ese objetivo de realizar un reporte de integración. Es contar la historia que te sugieren los datos. Y una vez que tenemos esa historia integrada, ese diagnóstico o descripción, no podemos quedarnos ahí. El informe debe mirar hacia adelante, ¿cierto? Hacia las sugerencias. Exacto. Un informe que solo describe o diagnostica se queda corto, la verdad. Si la evaluación encontró áreas de dificultad o cosas a mejorar, la sección de sugerencias es fundamental. Deben ser recomendaciones concretas, prácticas y realistas. No sirven consejos vagos tipo «échale ganas». Claro. Pueden ser tareas específicas para hacer en casa o en la escuela, pautas para los papás o maestros, recomendar terapia o una interconsulta con otros profesionales, neurólogo, psicopedagogo, lo que sea necesario. El objetivo final siempre es ayudar a que la persona funcione mejor en su día a día.
Los ejemplos del texto son muy prácticos. Estimular habilidades visoperceptivas jugando con rompecabezas o bloques, o fomentar la comprensión del entorno leyendo noticias juntos y comentándolas o narrando las actividades diarias. Son acciones tangibles, ¿ves? Y seguro ayuda mucho que el documento original incluya ejemplos completos de informes A, B, C. Ver cómo se aplica toda esta estructura y principios en casos reales debe ser muy clarificador. Haciendo un balance de lo que exploramos basándonos en Rojas, queda claro que redactar un informe psicológico es una tarea de muchísima responsabilidad. No es un simple trámite, ni llenar un formato. Es un ejercicio complejo de interpretación fundamentada y sobre todo de integración. Requiere juntar información de muchas fuentes, analizarla con ojo crítico, ponerla en contexto, comunicarla con una claridad impecable y con ética. Y lo más importante, ofrecer una orientación útil que haga una diferencia positiva para la persona evaluada. Totalmente de acuerdo. La estructura que revisamos, identificación, motivo, pruebas, antecedentes, conducta, resultados, síntesis, sugerencias, es como el andamio, ¿no? Da orden. Pero el corazón del informe, su verdadera esencia, está en la habilidad del profesional para tejer todos esos hilos, los números, lo que observó, la historia personal, en un tapiz coherente y que se entienda. Siempre con la brújula apuntando al propósito de la evaluación y al bienestar de la persona. Ahí es donde la fundamentación y la integración cobran vida de verdad. Y bueno, todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Pensando en el peso que tienen estos informes en decisiones importantes, educativas, laborales, clínicas, ¿cómo podría cambiar nuestra perspectiva, ya sea como profesionales, como pacientes o como familiares? El entender realmente qué hay detrás de su elaboración, su estructura y su propósito. ¿Y qué buscamos en el fondo, como disciplina, al intentar describir o incluso medir partes tan íntimas y complejas del ser humano con estas herramientas? Es una pregunta que vale la pena dejar ahí, resonando.